Don Rafael vivía en una casita de adobe que parecía crecer de la misma tierra. No era una casa grande, ni bonita para los ojos de la ciudad, pero tenía algo que no se compra: alma. Las paredes estaban agrietadas por los años, el techo de tejas viejas cantaba cuando llovía, y el piso de tierra apisonada guardaba la huella de miles de pasos lentos. Esa casa estaba a las afueras del pueblo, donde el camino ya no es camino, sino polvo, y donde el monte empieza a mandar. Desde su porche se miraban los cerros como lomos de animales dormidos. En la mañana se llenaban de neblina, y en la tarde se pintaban de fuego cuando el sol se iba escondiendo despacio, como si también fuera viejo. Don Rafael llevaba más de 40 años viviendo ahí. Algunos decían que toda la vida. Él ya no contaba los años. Los medía en cosechas, en inviernos, en sequías, en nacimientos de animales, en cruces puestas en el cementerio. Su vida era sencilla, tan sencilla que muchos la llamarían pobre. Pero don Rafael no se sentía pobre. Tenía lo necesario para levantarse cada mañana, prender el fogón, tomar café claro, mirar el cielo y dar gracias. Tenía gallinas, no muchas, pero suficientes para que el patio siempre estuviera vivo. Tenía 2 caballos flacos pero nobles, que conocían su silbido y venían aunque estuvieran lejos. Tenía un burro viejo, gris como ceniza, que ya no servía para carga pesada, pero sí para acompañar. Y eso, para don Rafael, valía más que cualquier cosa. Les hablaba como se le habla a personas. «Vamos pues, no sean malagradecidos», les decía cuando no querían entrar al corral. «Despacito, viejo, despacito, que nadie nos corre», le murmuraba al burro. Cuando uno se enfermaba, don Rafael se quedaba con él. Le llevaba agua, le sobaba el lomo, le hablaba bajito. Había aprendido que los animales entienden más de lo que la gente cree. Sus días pasaban casi iguales. Se levantaba antes que el sol, barría el patio, daba de comer, regaba las plantas, se sentaba un rato a mirar el monte. A veces bajaba al pueblo por sal o por maíz. A veces se quedaba toda la semana sin hablar con nadie. Y aún así, no se sentía solo. Pero hubo un tiempo en que esa casa no estaba en silencio. Hubo un tiempo en que, al amanecer, se oía una voz. «Rafael, ya está el café». María. Solo pensarla le apretaba el pecho. María había sido su mujer, su compañera, su risa. Una mujer sencilla, de manos curtidas y ojos buenos. Se conocieron jóvenes, cuando él bajaba café en Bestias y ella vendía pan en el mercado. Se casaron sin fiesta grande, sin anillos caros, sin más promesa que acompañarse. Y se acompañaron. Trabajaron la tierra juntos, levantaron la casa juntos, sembraron, perdieron siembras, volvieron a sembrar, soñaron con hijos. La vida no se los dio, pero se dieron el uno al otro. Hasta que un día María empezó a cansarse. Primero fue tos, luego fiebre, luego ese cansancio que no se quita con dormir. Don Rafael hizo todo lo que pudo. La llevó donde curanderos, donde médicos del pueblo, donde quien le dijeron. No sirvió. María se fue apagando como candil sin aceite. Una mañana ya no despertó. Desde entonces, la casa se volvió grande, demasiado grande. El silencio empezó a pesar. Cada rincón le hablaba de ella. La banca donde se sentaba, la olla que ella usaba, el trapo colgado, la cama vacía. Don Rafael siguió viviendo, porque uno sigue, aunque no sepa bien por qué. Sus animales llenaron parte de ese vacío. No lo borraron, pero lo acompañaron. La gente del pueblo lo respetaba, no por rico, no por importante, sino por bueno. El viejo Rafael nunca niega nada, decían, y era verdad. Si alguien llegaba con hambre, salía con algo. Si alguien se quedaba sin techo, dormía en su casa. Si alguien necesitaba un favor, don Rafael lo hacía si estaba en sus manos. No preguntaba mucho. La vida ya le había enseñado que cada quien carga su propia cruz. Su generosidad no era discurso, era costumbre. Pero cuando llegaban las noches largas, cuando el campo se quedaba callado y el viento se metía entre las tablas, el recuerdo de María regresaba. Y a veces, en la oscuridad, don Rafael hablaba solo.
Ojalá estuvieras aquí, aunque sea para pelearme, murmuraba. Y se quedaba viendo el techo. Así pasaban los años, lentos, callados, hasta que una madrugada el silencio se rompió. Primero fue un ruido pequeño, como cuando se quiebra una rama seca. Luego otro. Las gallinas se alborotaron. El burro rebuznó raro, no como siempre. Sombras se movían entre los árboles. Eran hombres. Venían callados, con sacos, con cuerdas, con herramientas. Se movían como quien ya ha hecho eso antes. Forzaron candados, abrieron cercos. Las gallinas fueron metidas en sacos. Los caballos tiraban, relinchaban, pero eran muchos. Les amarraron las patas, los jalaron. Dentro de la casa, don Rafael se despertó sin saber por qué. Algo en el pecho le dijo que algo no estaba bien. Prendió su lámpara y salió. Y vio su corral lleno de hombres, sus animales siendo llevados, su vida arrancada. ¿Qué hacen?, gritó con la voz quebrada. Caminó hacia ellos. «Por favor, no se los lleven». Uno se volvió, alto, flaco, ojos duros. «Váyase, viejo, métase». «Son todo lo que tengo», dijo don Rafael. «Se lo ruego». Nadie lo escuchó. Uno a uno se fueron perdiendo entre la neblina, hasta que no quedó nada, nada. Don Rafael se quedó parado en medio del corral vacío, la lámpara temblándole, el pecho vacío. Caminó despacio, tocó la madera rota, miró el suelo marcado y sintió algo que no había sentido ni siquiera cuando murió María. Se sentía arrancado. Entró a la casa, se sentó, puso las manos sobre las rodillas y no lloró, porque hay dolores que ni lágrimas tienen. Cuando amaneció, tomó su bastón y bajó al pueblo. Pensó que quizá ahora alguien lo ayudaría. Tocó una puerta. Nada. Tocó otra. «Disculpe, don Rafael, ahorita no puedo». Tocó otra. Una cortina se movió. Nadie abrió. Así fue toda la mañana. Regresó al atardecer. Se sentó en su porche. Esa noche sí lloró. Al día siguiente entró a la cocina. Revisó la despensa, un poco de maíz, un pedazo de pan duro, agua. Eso era todo. Puso a hervir el agua y entonces oyó pasos. Se asomó. Un hombre venía por el camino, delgado, polvoriento, con la ropa gastada y la mirada cansada. «Buenos días, señor», dijo. «Disculpe, llevo días caminando. No he comido. ¿Tendrá algo que pueda compartir?» Don Rafael lo miró. Miró su casa vacía, miró sus manos, y sin pensarlo dijo: «Pase, hijo, no es mucho, pero lo poco que hay se comparte». Y sin saberlo, estaba a punto de alimentar a Dios. Antes de seguir, si estas historias del campo, del alma y de la fe sencilla conectan contigo, te invito a suscribirte al canal, compartir este relato y escribir en los comentarios una frase corta. Corazón sencillo. Eso ayuda mucho a que estas historias sigan llegando a más personas. Don Rafael se hizo a un lado y dejó pasar al hombre. El forastero entró despacio, como si le dolieran los huesos, o como si no quisiera ensuciar con su miseria aquel lugar tan humilde. La luz de la mañana se metía por las rendijas de la pared, dibujando líneas doradas en el aire lleno de humo del fogón. La casita olía a leña, a tierra mojada, a tiempo detenido. Don Rafael puso sobre la mesa el pan duro, el poco de maíz cocido y el jarro de agua. Lo acomodó con cuidado, como si estuviera poniendo un banquete, aunque sabía que apenas era nada. «No es gran cosa, hijo, pero es de corazón», dijo en voz baja. El hombre se sentó, tomó el pan con ambas manos, cerró un momento los ojos antes de morderlo, como si estuviera dando gracias. Luego comió despacio, no con ansiedad sino con respeto. Cada bocado parecía devolverle color al rostro, como si la vida estuviera regresando poco a poco a su cuerpo. Don Rafael se sentó frente a él. No hablaba, solo lo miraba. Había algo en aquel hombre que lo inquietaba y lo calmaba al mismo tiempo. Sus movimientos eran sencillos, pero había en ellos una serenidad extraña. No parecía un mendigo cualquiera. No se quejaba, no pedía más, agradecía en silencio. «Dios se lo pague, don», dijo al fin. «No todos harían esto.
menos después de perderlo todo. Don Rafael alzó la vista sorprendido. ¿Cómo sabe que lo perdí todo?, preguntó. El hombre sonrió apenas, una sonrisa suave, sin burla, sin lástima. Hay dolores que se miran sin que se cuenten. Don Rafael tragó saliva. Algo le apretó el pecho. No tengo ya mucho que perder, respondió. Pero mientras tenga manos, puedo compartir. El hombre dejó el pan, bebió un poco de agua, y al levantar la mirada, sus ojos parecían más hondos, como si en ellos cupiera mucho más que cansancio. Usted tiene un corazón grande, don Rafael. Un corazón que no se compra con dinero ni se aprende en libros, se forma en el dolor. Don Rafael bajó la cabeza. Mi corazón está cansado, murmuró, pero todavía late. Y eso basta, respondió el hombre. Se levantó despacio, miró alrededor la casita, las paredes viejas, el fogón, la mesa sencilla, el suelo de tierra. Gracias por abrirme su puerta cuando otros la cierran, dijo. Caminó hacia la salida, se detuvo en el umbral y antes de irse se volvió. Que Dios multiplique lo que hoy ha dado. No lo dijo como deseo, lo dijo como certeza y se fue. Don Rafael salió tras él, pero el hombre ya caminaba lejos, perdiéndose entre el polvo del camino y la claridad de la mañana. Se quedó viéndolo hasta que fue solo un punto, y sin saber por qué, sintió paz. Esa noche, el cansancio lo venció temprano. Se acostó sin cenar, cerró los ojos, y por primera vez desde el robo, durmió sin sobresaltos. No soñó, o si soñó, fue con silencio. El amanecer llegó despacio. Un gallo lejano cantó en el monte. La luz entró tibia por las rendijas. Don Rafael abrió los ojos, y algo era distinto. No sabía qué, pero su pecho se sentía liviano. Se levantó, se lavó la cara. Caminó hacia la puerta. La abrió, y el mundo se le detuvo. Donde antes solo había tierra vacía, cercos rotos y huellas secas, ahora había vida. Gallinas caminando tranquilas, un gallo grande, rojo, cantando con fuerza, 2 vacas gordas pastando, un burro gris recostado bajo el árbol, 2 cabritos brincando como si siempre hubieran sido de ahí. Don Rafael parpadeó, se restregó los ojos, avanzó, tocó, era real. El burro rebuznó suave, una vaca lo miró sin miedo. Don Rafael sintió que las piernas se le aflojaban, se apoyó en su bastón. Dios mío, susurró. Caminó alrededor del corral, contó, volvió a contar. No eran los mismos animales, eran más, muchos más. Entonces vio algo en el suelo, un saco pequeño, lo levantó, lo abrió, monedas, no una fortuna, pero sí suficiente. Se sentó en la tierra y lloró, lloró como no había llorado ni siquiera cuando murió María, no de tristeza, de alivio, de gratitud, de sentirse visto. Gracias, murmuraba, gracias. No sabía a quién, pero sabía que no estaba solo. Con el pasar de los días, los vecinos comenzaron a llegar. Don Rafael, ¿de dónde sacó tanto animal? ¿Quién le ayudó? ¿Qué pasó? Don Rafael solo respondía, compartí lo poco que tenía. Y se quedaba callado. Algunos bajaban la mirada, otros se quedaban pensativos, otros se iban sin decir nada. Pero algo empezó a cambiar, no solo en su corral, en el pueblo. Las puertas empezaron a abrirse más, las manos a juntarse, las palabras a ser menos duras. Don Rafael volvió a sentarse cada tarde en su porche, con café, con viento, con sonidos de vida. Miraba a los animales, miraba a los cerros, miraba el cielo y entendía que la verdadera riqueza no se guarda, se entrega, que dar cuando sobra es fácil, dar cuando falta es sagrado. Nunca volvió a ver al vagabundo, pero cada vez que alguien tocaba su puerta, don Rafael sentía algo en el pecho y preguntaba, ¿tiene hambre? Y siempre encontraba algo para poner sobre la mesa, porque había aprendido que en el acto de compartir se esconde un misterio, que a veces el que pide no viene por pan, viene por un corazón, y que a veces, sin darnos cuenta, estamos alimentando a Dios.